buenas tardes. Mi nombre es Danilo Ávila, estudiante de Operaciones Logística Empresarial. En esta hora vamos a hablar un poco sobre el proceso de refinamiento del petróleo. El refinamiento del petróleo es un proceso por el cual se separan los destilados valiosos del petróleo y el gasóleo atmosférico. Es uno de los procesos que se realiza tras la obtención del crudo para extraer combustibles fósiles y otros productos como los plásticos y otros elementos del día a día. Es un proceso complejo en el que se separan las moléculas de hidrógeno y carbono mediante una serie de procesos. El tratamiento de estos hidrocarburos se realiza a alta temperatura para que lleguen al punto de ebullición en el que se rompen. El vapor producido por este proceso de calentar el crudo genera un vapor que se condensa posteriormente, creando todos los productos derivados del petróleo. No obstante, existen una serie de fases en el refinamiento del petróleo a tener en cuenta en el proceso y que debe conocer. Fase del proceso de refinamiento del petróleo. En cualquier proceso de refinamiento del petróleo hay una fase común en que permiten que esta obtención de los derivados del crudo sea posible. Antes de la primera fase, puede que haya una previa en la que se debe calentar el petróleo para su tratamiento posterior. Separación. En esta fase se utiliza la destilación o la absorción para proceder a desalar y deshidratar el crudo para que cuando se caliente sea más sencillo que sus moléculas se separen. Craqueo. Mediante una fuente de calor se calienta el petróleo hasta el punto de ebullición deseado para que las grandes cadenas de moléculas de hidrocarburos se rompan en moléculas más pequeñas. Fraccionamiento. El crudo ya calentado y listo para el tratamiento pasa a la columna de destilación, donde se aplican unas temperaturas muy elevadas. Los productos derivados y componentes más ligeros, como el gas, se concentran en la parte más alta de la columna, los más pesados quedan en la parte inferior. Extracción. Tras el tratamiento en la columna, se produce la extracción del producto mediante la parte superior para los componentes más ligeros, la parte inferior para aquellos componentes pesados y los laterales para los componentes intermedios. Tras su extracción, lo habitual es almacenar el producto derivado del petróleo tras su refinamiento en tanques de almacenamiento. Ante lo más seguro es que hayan pasado por una unidad de condensación para enfriar de forma adicional el producto y poder reducir la temperatura derivada del proceso. ¿Qué productos surgen del refinamiento del petróleo? En la columna de fraccionamiento, como hemos comentado, surgen distintos productos en función del punto de ebullición y la densidad tras calentar el crudo. Como ya sabes, no solo se produce combustible derivado del petróleo, hay otros muchos productos que surgen tras este proceso. El gas licuado del petróleo es uno de los componentes menos densos y que apenas entra en la ebullición a los 20 grados centígrados, por lo que es uno de los derivados más ligeros del petróleo. Los productos químicos también requieren menos temperatura para entrar en ebullición, logrando su salida al mercado tras un nuevo tratamiento similar hasta dar con un componente final necesitado. La gasolina para vehículos surge más o menos a los 120 grados centígrados de ebullición y dentro de la torre de fraccionamiento está en la zona superior. Tras su posterior tratamiento dará lugar a la gasolina de 95 octanos y 91 octanos que tenemos en todos los mercados a nivel mundial. El siguiente derivado que surge en la torre de fraccionamiento es el combustible para aviones por la presencia del queroseno como producto previo. También la parafina y el gasoil para la calefacción. A mitad de la torre aparecen los combustibles diésel, por lo que aquí puedes encontrar una de las grandes diferencias entre la gasolina y el diésel. En el proceso de refinamiento del petróleo surgen distintas ebulliciones y su densidad es completamente diferente. Uno de los productos más densos es el que posteriormente se va a utilizar para aceites y diferentes tipos de lubricantes o ceras. El último de los combustibles derivados del petróleo mediante refinamiento es el combustible industrial o para barcos. Y para eso se requiere una temperatura superior a los 600 grados centígrados para entrar en ebullición. Finalmente, en la parte más superior de la torre de fraccionamiento aparecen los residuos, con lo que se hará posteriormente el betún para asfaltar o para hacer los techos de las viviendas.
El proceso de refinamiento del petróleo no es fácil, pero la humanidad lleva años desarrollando para dos cosas: sacar un rendimiento máximo y ser más respetuosos con el medio ambiente. El petróleo es uno de los motores que mueve el mundo, y conocer su tratamiento y saber hacerlo bien es fundamental para que el día a día siga siendo posible tal y como lo conocemos. Cabe señalar que dentro de los procesos de producción, el proceso productivo o refinado del petróleo se encuentra en la rama de producción continua. Muchas gracias. Se despide de usted, Danilo Ávila.